Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de cultura científica. Hoy vamos a continuar con nuestro tema 2 y vamos a seguir con las teorías evolucionistas. Habíamos visto Lamarck, Darwin y hoy vamos a ver pues, un poco una versión más actualizada de estas ideas darwinistas. A lo largo de este siglo se han ido desarrollando mucho las distintas ramas de las ciencias, de la biología, pues la genética, matemáticas, incluso estadística, la paleontología, etcétera. Se han desarrollado mucho las ciencias, entonces se ha revisado las ideas darwinistas sobre la evolución de las especies y sin rechazarlas, sin refutarlas, digamos que la esencia del darwinismo sigue funcionando, sigue siendo válida, pero se ha matizado, se ha perfeccionado, se ha pulido, ¿verdad? Estas ideas pues, gracias a, pues, a los nuevos descubrimientos, ¿no? Este conjunto de nuevas teorías que lo que hacen es perfeccionar, por así decirlo, o pulir las ideas de Darwin, es lo que se conoce como neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. Bien, entonces eh, la teoría original se ha visto beneficiada por los aportes de distintas ramas, como son la genética de poblaciones, la sistemática o los aportes de la paleontología y, por supuesto, como no, de la genética en general. ¿Cuáles son los puntos fundamentales del neodarwinismo o de la teoría sintética? Bueno, pues la idea principal es que la variabilidad inicial que proponía Darwin, si os acordáis del ejemplo de las jirafas, decíamos que la población de jirafas de manera natural no eran todas iguales, todas se parecían, todas tenían el cuello corto inicialmente, pero no todas tenían el cuello igual de corto. Había algunas que tenían el cuello un poquitín más largo que otras, pues igual que entre un grupo de personas todos nos parecemos, pero pues unos son un poco más altos que otros, ¿verdad? Bueno, pues esta variación él no sabía explicarla en principio. Gracias al desarrollo de la genética se ha podido ver que se debe a dos mecanismos. Uno es la recombinación, la mezcla de los cromosomas homólogos durante la meiosis. Sabéis que para que se formen los gametos, estas células sexuales especiales que tienen la mitad de información que la mitad de cromosomas que una célula somática, que una célula normal del cuerpo, para que cuando se junten precisamente el óvulo y el espermatozoide den lugar a un número normal de cromosomas, bien, pues ese proceso se llama meiosis y durante una de sus etapas se produce un sobrecruzamiento, un entrecruzamiento entre estos cromosomas homólogos, es decir, ya no se hereda exactamente un cromosoma del padre o un cromosoma de la madre, sino que en el proceso se produce esta recombinación y heredamos un cromosoma del padre con un fragmento de la madre, por así decirlo, ¿verdad? Entonces se producen nuevas combinaciones que antes no existían y eso produce que se aumente enormemente la variabilidad. Bien, eso punto uno. Y el segundo mecanismo es el de las mutaciones. Las mutaciones son estos cambios en el ADN que se producen pues a lo largo del tiempo, en distintas generaciones, ¿verdad? Y que muchas de ellas son heredables. Claro, las que afectan a los gametos, estas mutaciones pueden heredarse a la descendencia y que se producen de manera al azar, ¿no? Pueden afectar a un gen, pueden ser pequeñas mutaciones o pueden afectar al número de cromosomas que ya son pues grandes mutaciones que afectan a muchos genes y producen grandes cambios en los organismos. Entonces tenemos estos dos mecanismos de producir variabilidad genética. Bien, el segundo punto que decíamos era el de la selección natural, ¿no? La importancia que ante unas nuevas condiciones va a haber algunos organismos que por sus características
resulten ser más adaptados que otros y sobrevivan más y puedan transmitir esta característica a los descendientes. Bien. Bueno, pues si antes se fijaba mucho, la idea original de Darwin se fijaba mucho en individuos en concreto, gracias, bueno, pues a los aportes de la genética de poblaciones, ahora ya no es el individuo el que evoluciona, sino que son las poblaciones. Y la evolución sería o consistiría precisamente en un cambio en la frecuencia de los alelos presentes en una población. Para decirlo así un poco de una manera rápida, si nosotros tenemos, vamos a pensar en nuestra población de jirafas, ¿verdad? Nosotros tenemos una población de jirafas, una población es el conjunto de individuos de una misma especie que ocupan un mismo ecosistema, ¿bien? Entonces, en un trocito de sabana, que es nuestro ecosistema, hay un grupo de jirafas que pueden cruzarse entre ellas, ¿verdad? Son de la misma especie y ellas forman la población de jirafas. Bien, pues en lugar de fijarnos en el ADN o en los cromosomas o los genes de una jirafa, lo que hacemos es fijarnos en todos los genes, por así decirlo, lo que se llama el pool genético, el acervo genético de esa población. Y vamos viendo, pues de cada gen, qué alelos, vamos a pensar en el gen del cuello largo, por así decirlo, o en el caso de las personas, en el tipo de pelo, si es liso o rizado, bueno, pues veremos el porcentaje de presencia del alelo de pelo liso y el porcentaje de presencia del alelo pelo rizado. Entonces, imaginaos que hay un 70-30 entre estos dos alelos. Bueno, pues a lo largo de distintas generaciones se puede observar si estas frecuencias, si estos porcentajes van cambiando. Esto es un poco la idea, ¿no? Entonces, la evolución se produciría porque dentro de una población unos porcentajes o unos alelos que antes eran mayoritarios pasan a ser minoritarios debido a la selección natural. Espero que esto sea... Es un cambio de perspectiva que es muy importante. Y luego, por último, bueno, pues Darwin proponía que esta evolución se produciría de manera gradual, es decir, de generación en generación, la selección natural favorecería a aquellos que tienen pues, una pequeña ventaja que transmitirían a su descendencia y dentro de la siguiente generación aquellos que tienen esa ventaja se reproducirían más y así progresivamente irían cambiando y apareciendo nuevas especies. Bien. Bueno, pues esto es lo que, o lo que da una idea es de una evolución gradual. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta idea darwinista original se sigue considerando, pero se ha matizado mucho. Y hay distintas teorías que proponen otros tipos de mecanismos, como veremos a continuación. Este proceso de aparición de una nueva especie se conoce como especiación. Y este mecanismo pues ha sido revisado y se han propuesto diferentes mecanismos que veremos de cómo pueden surgir las distintas especies. Bueno, pues lo que os decía, las fuentes de variabilidad son de dos tipos principalmente. La mutación, que sería cambios genéticos heredables, que se dan de manera azarosa, y la recombinación genética que ocurre pues, cuando se forman los gametos durante la meiosis. Bien, ¿cómo se forma una nueva especie? ¿Cómo se produce esta especiación? Bueno, pues lo que os decía, los cambios en la proporción de determinados alelos. Es lo que se conoce como deriva genética y que lo que daría lugar, bueno, pues a cambios en las poblaciones y la aparición de nuevas especies. Entonces tenemos, como hemos dicho, la primera generación hay una variabilidad natural, la selección natural va a favorecer determinadas formas y la siguiente generación va a haber un cambio en la proporción de estos alelos. Entonces ya veis que, por ejemplo, en el alelo verde del 75% pasa a la siguiente generación al 71%. Bueno, pues aquí ha habido un cambio en la frecuencia de los alelos. De esta manera, de manera gradual, podría variar completamente
la proporción de alelos e incluso desaparecer el alelo en amarillo, ¿de acuerdo? Si no es viable en ese entorno. Entonces digamos que así se producirían estos cambios graduales. Un proceso importante que Darwin no consideraba, en el ejemplo de las jirafas, estamos hablando siempre de un grupo de jirafas que viven juntas, pero estos cambios graduales, estas mutaciones, por ejemplo, o la aparición de un nuevo carácter debido a la recombinación o a las mutaciones, ¿qué ocurre? Que dentro de una población un cambio de estos representa un porcentaje muy pequeño y es muy poco probable que acabe dominando o produciendo cambios en la población total, en el conjunto de toda la población, porque es como una gota en un océano. ¿Bien? Entonces, uno de los cambios de la teoría sintética es precisamente el fijarse en cómo pueden aislarse las poblaciones para que estos pequeños cambios, estas pequeñas mutaciones, estas pequeñas alteraciones, puedan ser realmente significativas. Entonces, se da mucha importancia a cómo pueden aislarse genéticamente un grupo pequeño del conjunto de la población. Y de esta manera, esos cambios que ha habido suponen un mayor porcentaje en el acervo genético y ante distintas condiciones, si son favorables, pues podrán dar lugar a cambios considerables y aparecer nuevas especies. ¿Bien? Bueno, pues el aislamiento genético, que es tan importante, puede realizarse de distintas maneras. Uno es mediante barreras geográficas. Imaginaos nuestro grupo de jirafas, ¿no? Nuestro grupo de jirafas que vamos a pensar que va migrando buscando comida y un grupo se adentra en un valle, cruza algún tipo de barrera montañosa y se queda separada del resto. Y están separados por algunas montañas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estos dos grupos que se han separado van a aislarse, no se puedan reproducir entre ellos y pueden llevar a algún tipo de evolución diferente. Las condiciones a un lado y a otro de ese relieve pueden ser, las condiciones climáticas pueden ser diferentes y los que estaban más adaptados a un lado, pues en el otro están peor adaptados, etcétera. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con subidas y bajadas del nivel del mar. Si tenemos vamos a pensar una península, ¿verdad? Una península conectada con el continente, si aumenta el nivel del mar, pues el istmo que lo une a la península puede quedar sumergido y quedar aislados en una isla. O la formación de un río, cruzar un río, hay una gran crecida, este río es mucho mayor, ya no se puede cruzar y dos especies quedan aisladas a uno y otro margen del río. La aparición de un desierto, ¿no? La desertificación, la pérdida de vegetación, pues puede hacer que un grupo quede aislado de otro. O, o el deshielo, ¿no? El deshielo también puede impedir que dos grupos, dos poblaciones o dos partes de una población ya no vuelvan a poder juntarse y reproducirse entre ellos. El aislamiento genético también es importante, aunque no haya una barrera geográfica, muchas veces cambios de comportamiento, por ejemplo, pueden significar el que dos especies se aíslen reproductivamente, ya no se reproduzcan. Por ejemplo, viven en distintos lugares, nos dice aquí. Si un organismo que originalmente vive en los árboles, pues hay un grupo que busca alimento en lugar de en la copa de los árboles a nivel de tierra, pues puede ser que se acostumbren tanto a vivir de esta manera que ya no se reproduzcan tanto los unos con los otros. O tener un aspecto diferente. Si un alelo pues produce un cambio físico, ¿no? La expresión de un gen produce un cambio físico y este cambio físico no es atractivo, digamos, para el otro sexo, pues entonces no se van a cruzar. O tener comportamientos diferentes, o que sean unos nocturnos y otros diurnos, o que el celo se produzca en distintas épocas del año. Es decir, hay muchas maneras de producir este aislamiento. Luego, bueno, pues esta diferenciación gradual que vamos viendo tiene un ejemplo muy claro en las especies en anillo, que se llama, o la evolución en anillo. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en esas salamandras de la izquierda, pues podemos ver que hay una salamandra
aquí en el norte de esta isla, más al sur tenemos una salamandra que es un poco diferente, pero que entre ellas todavía pueden reproducirse, luego siguen siendo variedades de la misma especie. Si vamos más al sur, vamos a encontrar un tipo de salamandra un poco más distinta que la segunda, pero entre ellas siguen pudiendo reproducirse. Pero ¿qué ocurre? Que en el sur encontramos ya un tipo de salamandra, ¿verdad?, que es tan distinta que no puede reproducirse con la primera. ¿De acuerdo? Entonces, entre ellas pueden reproducirse, pero la diferencia es tan grande entre esta primera y esta última que se consideran dos especies diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay varios ejemplos de especies en anillos. Esta gaviota también le ocurre algo parecido en el norte pues alrededor del círculo polar, donde digamos que son todas compatibles, pero la del norte de Europa con la del norte de Estados Unidos, pues ya son tan distintas que no pueden reproducirse entre sí. Bien, este aspecto gradual, esta visión gradual de la evolución que viene heredada desde Darwin y que precisamente pues, la paleontología también ha ido dando pruebas de que esto ha ocurrido así. Bueno, pues la paleontología en algunos casos también ha visto que no siempre se da este caso. No siempre se produce una evolución gradual, sino que se observa un tipo de formas en el registro fósil y estas formas son sustituidas por otras formas u otras especies muy diferentes. Digamos que la evolución muchas veces no tiene lugar de manera gradual, sino que se ha visto, se ha demostrado que hay veces que hay grandes saltos. Parece que se interrumpe y hay un cambio brusco radical. Bueno, pues estas observaciones dan lugar a que se proponga una teoría dentro del neodarwinismo que sería el de los equilibrios puntuados, ¿vale? Propuesta por Eldredge y Gould durante los años 70. Entonces se centran precisamente en estos cambios no graduales, sino en una evolución a saltos. Según estos autores, en muchas ocasiones las diferencias, si esto es el tiempo que pasa, ¿no?, desde lo más antiguo hasta lo más actual, y esto digamos que es el conjunto de diferencias, cuanto más hacia la izquierda hacia la derecha, más diferentes son los organismos. Bueno, pues una población o una especie, digamos que a lo largo de las eras, del tiempo, de los millones de años, pasa por muy pocos cambios, ¿no? Se mantiene estable durante un largo periodo de tiempo, pero de repente hay un momento en los que se produce algún cambio brusco. Este momento se conoce como especiación y da lugar a este salto, a este cambio que originará una nueva especie. Sin embargo, los cambios darwinistas clásicos pues consideraban la evolución pues como un conjunto, una acumulación de cambios graduales hasta que esta especie ya es muy distinta, se puede considerar una especie diferente de la original. Bueno, pues y estos autores, sin embargo, lo que se produce es que esta evolución tiene lugar mediante saltos. Estas dos visiones, digamos que se han aunado, y el de los equilibrios puntuados no es incompatible con el gradualismo, sino que ambas pueden convivir, ambas explicaciones, y explicarían dos procesos diferentes. Uno puede llamarse microevolución, la evolución a pequeña escala, y otro sería la macroevolución. Entonces digamos que los cambios pequeños que pueden dar lugar a una nueva especie serían cambios graduales o podrían ser graduales, y pues eso, nos darían lugar dentro de un mismo género a cambios a que surgiesen nuevas especies. Sin embargo, cuando aparecen no solamente nuevas especies, sino otros grupos más grandes como nuevos géneros o nuevos órdenes o nuevas familias incluso, bueno, pues entonces
la explicación muchas veces la encontramos en los equilibrios puntuados, en este proceso, en este cambio brusco de especiación. ¿Cómo tiene lugar la macroevolución? Bueno, pues hay algunas mutaciones que no solamente afectan a un gen, que producirían estos cambios pequeños y graduales, sino que muchas veces cambian el número de cromosomas. Estas mutaciones en el número de cromosomas son tan grandes, o incluso en el número de dotaciones cromosómicas, pasar de ser diploide a triploide o tetraploide. Ese cambio es tan brusco y muchas veces estos organismos, este tipo de mutaciones, produce que no sea viable el organismo, es decir, que muera, no se puede desarrollar, pero en algunas ocasiones sí que han sido viables y ante determinadas circunstancias ha supuesto un beneficio, una adaptación mejor a las condiciones ambientales y han dado lugar a nuevos grupos de organismos. ¿De acuerdo? No solamente especies, sino grandes cambios en organismos. Otro ejemplo, otro mecanismo que permite dar lugar a grandes cambios es el caso de la neotenia. ¿Qué significa esto de la neotenia? Bueno, pues hay muchos organismos que sufren grandes cambios, pues como metamorfosis, ¿verdad? Cuando nacen tienen un tipo de cuerpo, un estado larvario juvenil, y que se produce una serie de transformaciones en su vida hasta dar lugar al individuo adulto con unas características muy distintas. Como en una rana, por ejemplo, sería de renacuajo de estado larvario a dar una rana adulta con patas. Bien, pues ¿qué ocurre? Que en algunas circunstancias se han dado de manera casual ciertas mutaciones, ciertas alteraciones que han permitido que a individuos adultos conservar características juveniles, y eso se le conoce como neotenia. Bueno, pues si estos individuos son viables e incluso tienen algún tipo de adaptación beneficiosa, pues esa forma puede transmitir sus características a la descendencia y aparecer también no solamente nuevas especies, sino incluso géneros o familias enteras pueden surgir mediante este proceso. Otro cambio muy importante que ya casi sería a nivel de filo, ¿no? Ya un cambio tremendo en la o de reino incluso, sería el caso de la endosimbiosis. La endosimbiosis es esta teoría propuesta por Lynn Margulis en la que se asociarían unas bacterias que serían, digamos, una arquea, una bacteria, se asociaría con una bacteria que fuese fotosintética, ¿verdad? Una cianobacteria. Entonces, al fundirse ambas, esta bacteria fotosintética, en lugar de ser destruida, produciría un beneficio, de ahí esa relación simbiótica, por eso es la endosimbiosis, viviría dentro de la célula inicial y el beneficio sería que al ser una célula fotosintética podría realizar la fotosíntesis, ¿verdad? Por lo tanto, le aportaría nutrientes, energía a la otra célula que la hospeda y de esta manera digamos que sería la vía por la que surgieron los primeros organismos de tipo eucariota. ¿Ven? Que ya tienen orgánulos. Las bacterias solamente tienen solo tienen ribosomas como orgánulos, las células eucariotas tienen muchos orgánulos y algunos de ellos, como los cloroplastos en las células vegetales y las mitocondrias, que son orgánulos con doble membrana, serían el fruto de la asimilación, de la simbiosis entre una bacteria inicial y otras bacterias más pequeñas, cianobacterias o bacterias aerobias, que se convertirían, se transformarían finalmente en lo que conocemos hoy como cloroplastos y mitocondrias. Bien, entonces eso habría producido ese proceso, un cambio tan grande que daría lugar a un reino nuevo, a un dominio nuevo que sería el Eucaria. Entonces, bueno, estos son grandes cambios que no se producen de manera gradual, sino que producen eso, no solamente nuevas especies, sino nuevos géneros, familias o incluso reinos. Bueno, pues estos son matices, detalles importantes, actualizaciones que aporta el neodarwinismo a la teoría inicial de Darwin.
Por eso, digamos que el neodarwinismo sería la versión 2.0 del darwinismo, ¿no? La versión actualizada y mejorada, con todos estos tipos de, pues, de explicaciones casuísticas, etcétera. Quería terminar con una teoría que muchas veces se le considera como una crítica al darwinismo, ¿verdad? Que es la teoría neutralista. Pero bueno, en principio yo creo que no debería ser incompatible, no tendría por qué ser necesariamente incompatible lo uno del otro. Está propuesta esta teoría por el japonés Kimura y lo que viene a decir es que la mayor parte de las mutaciones y de las alteraciones genéticas, ¿no? De la variabilidad de estas mutaciones, son neutras, son mutaciones tan pequeñitas, mutaciones puntuales, que prácticamente pasan desapercibidas, no son ni beneficiosas ni perjudiciales. Sin embargo, estas, como no son seleccionadas por la selección natural, son neutras, entonces se van acumulando en el acervo genético de las poblaciones. Eso hace que vaya aumentando, es lo que se conoce como deriva genética, van variando las proporciones de los alelos dentro de una población, y el punto clave de Kimura es que se produciría una selección, pero no una selección natural, no una selección de los mejor adaptados a las nuevas condiciones, como propondría Darwin, sino que se produciría un tipo de selección al azar. Hay un periodo de crisis, hay un momento de crisis en el cual gran parte de la población muere. Se reduce su número tremendamente. Y de los pocos supervivientes, hay muchas posibilidades de que esta nueva población que sobrevive, su acervo genético, sus proporciones de alelos, sean diferentes al original. Aquí, como veis, en este ejemplo de la botella con bolas, ¿no? Esto sería con canicas azules y amarillas. Tenemos una población original que está más o menos con una proporción de alelos del 50% de azules y amarillas, ¿verdad? Bueno, pues hay una crisis que produce lo que se llama un cuello de botella. La mayor parte de los individuos de la población mueren, no pueden pasar el cuello de botella porque las condiciones climáticas, por una enfermedad, etcétera, hace que la mayoría no sobreviva, y los pocos que sobreviven, que será esta población, de una manera azarosa, no tiene por qué tener, lo más seguro es que no tenga la misma proporción de alelos que la población inicial. Simplemente al reducir la población, las frecuencias en alelos cambian y esto dará lugar a una nueva población donde aquí se ve que predominan mucho más las canicas azules que las amarillas, ¿no? Entonces, digamos que este sería el mecanismo que propone Kimura, que quita mucho peso a la fuerza de la selección natural y le da más importancia, pues precisamente a la neutralidad de los cambios y a que el proceso sea de una manera al azar. Entonces, bueno, pues con esto ya termino de explicar todas estas teorías neodarwinistas para que se vea un poco la evolución y cuál es el punto de vista, pues, más actualizado sobre la evolución de las especies. Y en la próxima clase lo que veremos serán las pruebas de la evolución. Así que sin más, os dejo hasta la próxima clase. Hasta luego.